El pasado 6 de febrero, John5Crypto, un youtuber que ya os he traído por mi canal, me preguntó si quería ser invitado a un evento de un exchange muy potente que iba a entrar en Europa bastante fuerte y que era un evento para gente así seleccionada, petit comités, etc. Total que el día 5 iba a estar en Madrid, le dije que sí. El día 5 iba a estar en el evento de Bitget y Polkadot, que ya os lo conté, y estaba presentando allí Yoseyomo, la empresa que tengo, para los que no lo sepáis. Que por cierto, mañana acaba el sorteo del aniversario. O sea, si no has participado, participa en este enlace. Vas a poder ganar Yoseyomos, camisetas, y simplemente tienes que hacer acciones de las que están en este listado muy sencillitas, incluso hasta grabar tu testimonio si eres cliente, que es la que más puntúa. Pero lo que te estaba diciendo es que finalmente estuve en ese evento donde explicaron este exchange. Estaba gente como Roberto Sanz, Johnny Cabeza, que además es otro youtuber que ha invertido en Yoseyomo. Lo conocí ahí y le gustó el proyecto, invirtió. Estaba el propio John5Crypto. Estaba también el de la mejor estrategia, que lo veis ahí pixelado porque dijo, a mí no me saquéis en fotos. Y luego estaba pues un servidor. Y la verdad es que lo que allí escuché me gustó mucho y la sensación que me llevé es que no era un exchange como otros cualquiera. Y hoy te voy a explicar el por qué. Y además lo he estado estudiando en profundidad y es un proyecto que me gusta mucho. Me gusta mucho la propuesta que han hecho, qué diferencias hay y qué cosas tan interesantes tiene para la gente, ojo, de Palau ID sobre todo y de LATAM, ¿vale? Ahora luego os lo voy a contar. Y básicamente lo que van a permitir son los futuros en Europa, cosa que hasta ahora no es posible, pues ellos lo van a ofrecer. Van a ser los encargados de recuperar o repartir o distribuir los fondos perdidos por FTX, es decir, si eres un afectado, mañana van a anunciar que durante esta semana, por lo que tengo entendido, se empieza el sistema para poder solicitar de manera inmediata todos tus fondos que se te perdieron con FTX, y van a hacer un airdrop, que te voy a explicar ¿cómo deberías hacer este airdrop? Ya sabes que yo no soy de hablar de airdrops, pero hablé en este vídeo de Arkham Intelligence y el airdrop fue muy bueno. Yo te digo que este airdrop pinta muy bien y si el ojo del dragón que ponen se abre es por algo. Así que si quieres enterarte qué es Backpack Exchange, quién está detrás, por qué lo hace tan diferente y qué tienes que hacer para entrar en el airdrop, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te estaba diciendo, te voy a desgranar con pelos y señales qué es este exchange, por qué empezó todo, quién fue quien lo empezó, por qué es tan diferente al resto y cómo funciona sobre todo el airdrop. Que ya te adelanto que estamos al inicio de la primera season, de la primera temporada de este conjunto de puntos que puedes ganar para gestionar un airdrop. Si te registras con este enlace vas a poder empezar a participar, pero ten en cuenta que si eres español o europeo podrás registrarte, pero tendrás que esperar unas semanas a que puedas realizar el KYC. Y si me hiciste caso y tienes la Palau ID, vas a poder emplearlo desde el minuto 1. Al igual que si eres de LATAM, ya está disponible para estos dos últimos perfiles. Dicho esto, vamos a empezar con por dónde empezó todo. Y esta empresa la creó Armani Ferrante, que básicamente es un software engineer de Apple y también de Oasis Lab. Y en diciembre del 2021 fue cuando empezó a crear este proyecto junto con otros ex directivos de FTX, como puede ser su mujer Claire Zhang, que era de la parte legal de FTX y también de Solana, y que ahora está en operaciones de Backpack, y también Can Sun, que es una persona, un asociado, un general counsel del tema legal y que ahora también está en legal y compliance de Backpack. Estas personas crearon Backpack con la idea de hacer todo lo contrario a lo que había hecho FTX, el exchange tan grande que cayó a tierra, ¿no? Y han querido haciéndolo a lo grande, haciendo cosas muy diferentes y entre ellas han comprado FTX EU. Es decir, han comprado la empresa con el objetivo de obtener la licencia regulatoria MiFID II, que básicamente lo que te permite es ofrecer futuros y derivados dentro de la Unión Europea, que eso es equivalente a unos 110.000 usuarios que tenía FTX aquí. Por lo tanto, esto, con 32,7 millones de euros, fue un golpe sobre la mesa y que además les comprometía
a distribuir los fondos de FTX. Es decir, su misión ahora es devolver el dinero a todos los afectados de FTX. Y si es tu caso en Europa a partir del 7 de marzo del 2022, que sepas que a partir de mañana probablemente, y si no esta semana, como más tardar, van a anunciar que ya vas a poder rescatar tus activos de lo que tenías en FTX a Backpack. Es un movimiento que han hecho para mí muy inteligentemente, porque lo que quieren hacer es poner en el sitio el mundo blockchain y darle esa confianza y darle esa seriedad que van a hacer con Backpack. Por lo tanto, en noviembre del 2023 lanzaron este proyecto con unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que han lanzado son las cuentas únicas multicolateral. ¿Qué significa esto, Iñaki? Pues básicamente lo que significa es que si tú tienes spot, futuros y LEN, normalmente los exchanges tienes como 3 casillas diferentes en los que te tienes que ir metiendo el dinero de un sitio a otro para poder operar con ello. En Backpack no. Todos están disponibles para todo allá donde estés. Si estás en spot, puedes tirar del dinero que tienes en LEN. Si estás en LEN, puedes tirar el dinero que tienes en futuros y en spot. Esto hace que, digamos, que toda la cuenta puedas utilizar los activos de toda ella. Y para evitar también un poco que tengas todo expuesto a tus operaciones, han creado la parte de subcuentas, que es muy, muy interesante, que lo teníamos, aquí en el portfolio, y que aquí puedes crear las subcuentas que te dé la gana con Easy Click. Un clic, subcuenta 3, y este dinero directamente ya no está separado, ¿no?, de lo que es main, con lo cual con esto estás reduciendo pues el que se te puedas confundir y puedas coger dinero que no querías. De esta manera lo separas, son como apartaditos, como sobrecitos donde dices esto para esto y esto para mi operativa diaria. Con lo cual esto es algo que es muy sencillo de hacer, que por ejemplo en Binance tienes que tener no sé cuánto dinero para poder crearte subcuentas, en otros sitios tienes que incluso como en KuCoin hacerte un usuario nuevo para poder entrar a la subcuenta. Entonces lo que quiere hacer Backpack es hacerlo todo muy sencillo. Otra de las cosas súper potentes es el auto-lend, que lo que hace es que genera un porcentaje de dinero mientras no estás usando ese dinero. ¿Veis el check este que tengo aquí? Es porque he activado la opción auto-lend. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que tengo por aquí, que en este caso solo tengo los USDs, están aquí parados y no estoy tradeando y no estoy haciendo nada. Mientras eso ocurre, de forma automática, sin hacer nada, me está generando un 0,56% de tirón, que no es mucho, correcto, pero menos da una piedra. En otros exchanges no genera absolutamente nada. Por lo cual, esto es una cosa muy, muy interesante que aboga por la máxima eficiencia de tu capital. Es como su eslogan, ¿no? Es decir, hacemos que tu capital maximice al máximo. Por otro lado, todos los rendimientos sobre el P&L y el dinero que estés en ese mismo momento, por ejemplo, en futuros, si tú en futuros abres una operación y en este proceso estás en positivo, estás ganando dinero, directamente en ese tiempo, aunque no hayas convertido esos euros o no hayas cerrado esa operación, el dinero que tienes en positivo te va generando también beneficios. Por ejemplo, yo aquí hice un corto para probar esta mañana y fijaros cómo he ganado 9 dólares, ¿de acuerdo? Lo hice con poca cantidad, a un 18x, y me he sacado 9 dólares. Empecé por aquí y lo cerré por aquí, con lo cual perfecto. Pues el tiempo que ha estado esto en positivo me ha estado generando pues intereses, por así decirlo. Imaginar esto con cantidades muchísimo más grandes. Te paga todas las fees y además ganas dinero. Por lo tanto, es otra de las cosas que me parece también muy interesante. Luego, los saldos siempre van a estar visibles, tengas donde los tengas. Es decir, si tú tienes el portfolio aquí, vas a poder saber dónde está todo el dinero. No es como en otros exchanges que tú haces en staking una cantidad y se te mete en otro apartado y la pierdes de la parte de spot, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vas a ver siempre en detalle y todo está compartido. Y si quieres ver más información, puedes pinchar aquí y vas a ver cómo está todo lo que tengas ahora mismo generando intereses en el auto-staking, en el auto-lending, ¿de acuerdo? Con lo cual utilizan un protocolo inspirado en Aave, ¿vale? Con lo cual es transparencia absoluta. Por lo tanto, es un exchange que, aunque está recién arrancado, y podemos ver cómo Armani Ferrante ayer publicaba el impactante aumento de volumen en el exchange, que es un poco por lo que están haciendo el airdrop que te voy a contar ahora, es una buena noticia frente a lo que está ocurriendo. Y si vas bajando, también te dicen
que ya ha empezado la segunda semana del airdrop, son 10 en total, empezó el 20 de marzo, y si tú estás leyendo esto, todavía vas pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una oportunidad de oro en un exchange que lo va a petar y que va a empezar y que vas a tener, como si dijéramos, su token más adelante cuando lo vayan a lanzar, que esto es otra cosa buena. Primero sacan producto y luego premian a los usuarios con un buen producto y con la parte del token, no al revés. Saco el token para financiarme y luego saco el producto. Con lo cual es otro guiño a que están haciendo las cosas como toca y como se debe. Por lo tanto, me parece muy bien esto, y lo que te quiero decir también es que aquí tienes presentado ya el Season 1 de básicamente de Backpack Airdrop. Con esto vas a ganar puntos, y si la bestia se está despertando, pues probablemente va a traer muchas alegrías a muchas personas. Por lo tanto, la manera que tenemos para funcionar, y por la que yo te voy a intentar decir cómo puedes aplicar este airdrop, porque realmente no es público los baremos sobre los cuales se van a basar, pero también hay que utilizar un poquito la lógica. Yo sí que te tengo que decir lo siguiente. Por un lado, lo primero que yo haría para poder clasificar, obviamente, registrarte con este enlace de aquí o el que te dejo en la descripción para que te crees tu cuenta. Insisto, los de LATAM y los de Palau ID van a poder hacer también la parte de trading para seguir haciendo puntuación. La gente de Europa, concretamente también España, tienes que esperar unas pocas semanas, te registras ya, pero te esperas unas pocas semanas hasta que lo liberen. Y cuando lo liberen vas a poder volver aquí y hacer el resto de cosas para seguir aumentando puntos. Entonces, esto va a ocurrir ya. Son 10 semanas las que va a durar esta primera temporada, y me consta que están pensando en hacer segundas y terceras temporadas, pero la más importante, y quien antes entre, pues va a tener más beneficios. Esto siempre es obvio, ¿no? Los early adopters son los que se llevan la mejor parte. Bien, yo lo que haría es abrirte una cuenta, número 1. Segundo, tienes que hacer un depósito, como yo, por ejemplo, deposité en cualquiera de estas monedas. Puedes hacer un depósito. Vale, una vez que tenemos el depósito, yo qué haría, bajarme la extensión de Backpack, que la tienes aquí, que además la puedes crear aquí, te creas una billetera. Y una vez que te creas una billetera, que esto es como un MetaMask normal y corriente, te la vinculas con Backpack. ¿Vale? Si quieres otro vídeo donde te explique cómo hacerlo, pues me dejas aquí en la descripción e intentaré hacer otro vídeo en las próximas semanas. Después, una vez que hagas esto, es de lógica y sentido común que te pases algo de dinero a la billetera y que hagas algún tipo de swap en la billetera. ¿Para qué? Para que vayas probando todas las herramientas que tiene Backpack. Lo bueno que, como es bastante sintético, es fácil de probar todas las herramientas que tienen y cubrirás todo el espectro. Al final, lo que quiere una gente cuando lanza un producto es que la gente lo use. Por lo tanto, este sería el siguiente paso, y el siguiente sería bajarte la aplicación para el móvil de Backpack. Lo mismo, te logueas y aquí verás que tienes ya el exchange. Una vez que tengas todo esto y además hayas podido hacer el KYC, Palau ID y LATAM lo pueden hacer ya, España y Europa tienen que esperarse unas 2-3 semanas o 4, ya os avisaré. Ya lo que tienes que hacer es hacer trading, ya tienes que operar y ya tienes que hacer operaciones. Me imagino que cuanto más volumen generes, más puntos vas a recibir. Por lo tanto, se trata de utilizar este exchange en las próximas semanas. Todos los viernes van a hacer una fotito, un Snapchat de estos, un snapshot, y van a sacar cuál ha sido tu actividad. Te van a hacer van a pasarlo por el baremo, que lo tienen opaco, y van a dar una puntuación que vas a poder obtener en la estrellita esta de aquí. Te van a decir cuántos puntos vas a recibir. El siguiente snapshot va a ser el 2 de abril. Por lo tanto, tienes tiempo ya para, digamos, cualificar para la semana 2. Son 10 semanas para esta Season 1, esta primera temporada. Y haciendo estas cosas, te digo yo que vas a puntuar muchos puntos. Y todos esos puntos, muy previsiblemente, se van a convertir en tokens de Backpack. Y ya vimos lo que pasó con el token, por ejemplo, de BNB. Así que si te ha gustado este vídeo, quieres que te haga más vídeos, tienes dudas, escríbemelas en comentarios, y sobre todo comparte este vídeo con mucha gente, utiliza la aplicación, compárteselo a otras personas, y ya sabes, da muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!